No podemos comparar CTRs de SEO y de Google Discover. Claro. Son como, te llamamos a la métrica igual, pero son dos cosas diferentes. Hola a todos, soy Pau, CEO fundador de Labs Consulting, y hoy seguimos con José. José nos sigue pudiendo dedicar un poquito de tiempo. Hemos hecho ya algunos vídeos de qué pasa con Google Discover y ahora generalmente tenemos un problema, que es el reporting, todo lo que todo el mundo necesita entender y que a veces cuesta mucho de entender. ¿Cómo somos capaces de saber qué pasa en Google Discover, qué pasa un poco en AMP? ¿De acuerdo? Entonces, típicas preguntas que nos vamos a preguntar siempre. ¿Con qué frecuencia se muestra mi sitio en Discover? ¿Cuánto tráfico tengo? ¿Qué páginas funcionan bien y qué no? Muy importante, ¿no? Este análisis, sin saber qué consigo hacer saltar, no puedo hacer una constante generación de ese tipo de contenido. Constante, ¿eh? Siempre acordaros que Discover es constancia hasta llegar a saltar. Después ya llega un momento que no es tanto la constancia, pero sí para llegar a saltar. Y diferencia de rendimiento de aparecer en Google Discover con el SEO tradicional, ¿de acuerdo? Eso a los SEOs nos cuesta mucho entender que no trabajamos para una durabilidad. También un poco cuando estamos en medios, las noticias tienen una durabilidad muy corta, ¿no? Entonces tenemos que trabajar constantemente para generar este tipo de contenido. José, sin más introducción, te cedo la palabra. ¿Dónde encuentro la información de Google Discover? Pues, en primer hola a todos. Vamos entonces a hablar del reporting de Google Discover en Google Search Console. Google Search Console es, digamos, y empiezo ya por asumirlo, es la única fuente creíble de datos de Google Discover. Vamos entonces a empezar os voy a dar dos informaciones que creo que son muy importantes para entenderlo todo. En febrero de 2021, o sea, el mes pasado, Google empezó a añadir datos desde Chrome Mobile, desde, digamos, el browser mobile, que no estaban incluidos en Google Discover, por lo cual es posible que veamos un incremento de este tráfico en las gráficas de Google Discover. Y otra información muy importante para entender todo lo que vamos a hablar es que las métricas se asignan a las URLs canónicas. Y como sabemos, en Google Discover podemos tener páginas AMP y páginas no AMP, digamos, faltando en Discover. Aquí Google Search Console las va a agrupar por la canonical y normalmente, como sabemos, la canonical, el AMP es un alternate de la canonical. ¿Ok? Entonces aquí en Search Console no vamos a ver ninguna métrica asociada a una página AMP. ¿Dónde encontramos esta información? En Search Console, si hemos alcanzado un mínimo de impresiones en Google Discover, entonces sí que nos saldrá un apartado en rendimiento que se llama Discover. Caso no tengamos aún este número suficiente de impresiones para que Google nos presente este apartado, estamos en la fase que Pau decía de ir mejorando y ir ajustando los contenidos a Discover. No deberemos frenar y deberemos continuar. Cuando clicamos en el apartado vemos un informe muy similar a lo que son los informes de Search, con una particularidad muy interesante. No hay queries, es un sistema queryless, es decir, no tenemos datos ni queries asociados, ¿no? Entonces, ¿qué segmentación es posible en este informe? En primero métricas podemos ver clics, impresiones y CTR. Y la segmentación serán páginas, países, aparición en Discover. Es muy interesante que básicamente nos da la flexibilidad de ver métricas por páginas, que es la única unidad que tenemos en Discover, es la URL,
y las comparativas de fechas por países o por tipo de aparición en Discover, por tipo de formato en que aparece en Discover. Entonces, datos muy importantes para analizar en Google Discover. Los CTR son elevadísimos. Comparados con los CTR de Search, y esto es un ejercicio que cada propiedad debería hacerlo, pero los CTR son muy altos. No hay queries y normalmente el volumen de tráfico de Discover es un volumen muy alto. A partir del momento que empezamos a imprimir, imprimiremos muchísimo. No es un sistema como Search, muy gradual, es un sistema, digamos, de picos de impresión. José, déjame hacer un comentario, que eso, como siempre, es la parte que me afecta a mí con la relación con el cliente, ¿no? No podemos comparar CTRs de SEO y de Google Discover. Claro. Son como, te llamamos a la métrica igual, pero son dos cosas diferentes. Correcto. No, lo digo por exactamente para evitar tenerlos juntos, son mundos distintos, el CTR es muy distinto, aunque parezcan estadísticas muy similares, el CTR es muy distinto y por eso es muy resalvo esto que aunque el volumen sea alto de impresiones y de clics, pero el CTR siempre será extrañamente alto para Search, ¿no? Si lo comparásemos, aunque la comparativa, claro, no es correcta. Comportamiento de tráfico. ¿Cómo interpretar el comportamiento de tráfico en Google Discover? El tráfico en Google Discover, como he dicho, no es un tráfico constante, no es un tráfico estable, es un tráfico muy volátil. Tiene mucho que ver con las tendencias, tiene mucho que ver con los tópicos de que estamos publicando, pero es muy distinta, digamos, una gráfica evolutiva de Discover, donde vemos bastantes picos y volvemos a tener números muy bajos y volvemos a subir mucho, que, por ejemplo, con una comparativa con Search. Hay que saber interpretar que el tráfico Discover es tráfico de tendencia del momento, muy corto, de duración muy corta, muy de un trigger que explota y desaparece, ¿vale? La parte de contenido evergreen, digamos que en Discover, contenido más intemporal, contenido que no se va con el tiempo, digamos que no representa un volumen de impresiones muy elevado, pero sí que es contenido que nos puede garantizar siempre constante tráfico entrando. Y Discover le gusta con, digamos, un 20% del tráfico en Discover, o un poco menos, es contenido, digamos, evergreen. Entonces hay que hacer estos dos tipos de publicaciones y saber interpretarlas. O sea, que una publicación de una tendencia va a tener una durabilidad muy corta y que una publicación de un evergreen tendencialmente nos podrá a lo largo del tiempo ir generando tráfico. Esta separación es muy importante de cara a saber cómo publicar contenido, ¿no? Cuando vamos a publicar algo que o que tenga como objetivo ir a Discover, es muy importante separar lo que es contenido para 3 días de tráfico y lo que es contenido para 200 días de tráfico. Hay que hacer un balance, digamos, caso a caso, pero es muy importante mantener la publicación de los dos tipos de contenidos constantes. En cuanto a comparativas con el Search, aunque la comparativa sabemos que son dos mundos distintos, pero el impacto en el Search siempre es un impacto importante. En muchos casos, nosotros en cartera tenemos clientes que tocando el 70% del tráfico les entra por Discover, en otros casos estamos en un 50%, pero siempre es un tráfico que impacta por el volumen que tiene y por los picos que puede producir. Tenemos, por ejemplo, el ejemplo de un cliente que en 2 días consiguió más tráfico en Discover que durante 2 meses, ¿no? Entonces, todos estos picos son muy importantes, pero no tener uno. Hay que repetirlos, hay que tener varios de ellos para que te pueda ser rentable.
¿Cuál es el gran problema de Discover en cuanto a reporting? El problema de Discover es que el tráfico de Discover nos entra por distintas apps y parte de él nos entra como direct. Entonces, en Google Analytics es muy difícil poder tener algún tipo de segmentación de datos que nos permita analizar el tráfico de Google Analytics, de Google Discover. La opción AMP en su día, o si 90 o no 99% del tráfico que nos entra es de Discover, es AMP, nos podemos acercar a algo con una segmentación por AMP, pero sería la única posibilidad, dado que, por ejemplo, desde Google Apps nos entra como direct y, por ejemplo, en iOS y en Android, Google Apps y el search bar nos entran los dos con el mismo referral. Es decir, no podemos, por un lado, diferenciar lo que es direct o discovery, y por otro, lo que es orgánico y discovery. Sí, aquí, José, déjame hacer un comentario solo. Al final, podríamos decir que la forma de medición aún es un poco deficiente, ¿no? Es decir, no podemos llegar a saber muchas cosas que se nos piden a nivel de detalle de Business Intelligence, porque es que realmente no existe esta forma, estos datos, o realmente no nos los provee Google. Yo entiendo que ellos sí los tienen, no sé si conscientemente o inconscientemente. Sí. Vale, pensamos que estamos... Perdona, José. No, yo creo que el problema aquí es que Google está juntando, ¿no? Tiene varias plataformas con distintas APIs y lo está juntando todo como una red social en Discover, ¿no? Claro, no ha cambiado algunas fuentes, ¿no? De todas estas fuentes que va añadiendo a Discover, no las va cambiando. Y con esto hace con que se mezclen tráficos, que ellos lo tendrán seguramente correcto, pero a nosotros no nos permite, digamos, por ejemplo, trasladarlos a Google Analytics, ¿no? Pero Google Discover en Search Console, ahora con los datos de mobile, de Chrome Mobile, creo que será un informe con bastante precisión. Pero de verdad es la única fuente fiable para tener datos de Discover. Siendo que, de nuevo, no vamos a ver el tráfico AMP en Search Console. ¿Vale? Ahora hablaríamos un poco de Google News, ¿no? Son dos sistemas relativamente similares. José, un segundo, antes de saltar a Google News. Sobre todo, es muy importante para acabar de entender bien todo este vídeo, ¿de acuerdo? Que miréis el vídeo de Google Discover, ¿de acuerdo? Allí acordaros que tenemos toda la información técnica de cómo conseguir saltar, porque si no saltamos en Google Discover no hay medición que valga. Disculpa la interrupción, José. Como bien decías, vamos a ver un poquito de Google News a nivel de reporting, y aquí igual, acordaros, para entender bien lo que nos contará José, es necesario haber visto el vídeo de Google News. El informe de Google News en Google Search Console se hace desde el mismo apartado de rendimiento que Google Discover. Tenemos un apartado Google News. De nuevo, si tenemos suficientes impresiones, saldremos aquí con ese apartado. Caso aún Google no haya detectado este número de impresiones, no nos presentará. Entonces, a los que veis ya Google Noticias ahí en el apartado de rendimiento, que sepáis lo siguiente. En Google Noticias no vamos a ver los datos sobre la pestaña de Search de Google Noticias. ¿Ok? La pestaña de Search de Google Noticias se ve dentro de los resultados de búsqueda, del apartado de rendimiento. Esto es importante porque puede que algunos de vosotros digáis, me parece que me puede faltar tráfico en este report. El tráfico, entonces, de Google desde la aplicación, desde el browser, está en Google, en resultados de búsqueda, con el segmento Noticias. ¿Vale? Este es un informe que, de nuevo, nos presenta clics, impresiones y CTRs, así como Discover. Podemos comparar fechas y jugar con intervalos de fechas. Y en segmentación tenemos páginas, países, dispositivos y fechas. No tenemos keywords, pero tenemos páginas y tenemos dispositivos. Es muy importante el tema dispositivos, ya que, al contrario de Google Discover, Google News
sí que está disponible en desktop y en mobile. Y de nuevo podemos ver la performance de las páginas sobre estos segmentos. ¿Cómo podemos ver qué páginas en Google News están saliendo con buena performance o con una performance menos, digamos, menos buena? Una página de Google News, Google la lee desde un sitemap de noticias que nosotros tenemos que tener en nuestra web. Es un sitemap específico para Google News. Obviamente, Google News implica que a cada publicación el crawling y el indexing se haga muy rápido para que la noticia esté disponible en el tiempo útil de vida de la propia noticia a los usuarios. Con esto podemos entender que el report de una URL de noticias en Google News es algo que representa solamente un pico, ¿no? Una noticia en Google News tiene 2-3 días de tiempo de vida y el tráfico que generará en esos 2-3 días obviamente depende de la capacidad de engagement con los usuarios. Pero no esperemos que una noticia pueda estar 5 o 6 días. ¿Por qué? Porque también el sitemap de noticias tiene la condición de que Google solo lee páginas con menos de 48 horas en el sitemap, desde su fecha de publicación. Entonces, digamos, la amplitud de una noticia en cuanto a tráfico de Google News es expectable que no sea durante más de 2-3 días. Esto es un punto muy importante porque esto implica que el tráfico se genera en un espacio muy corto y que para que tengamos tráfico entrando constante, la frecuencia de publicación es muy importante para mantener el tráfico. Esto en cuanto a los medios, porque es muy importante el número de publicaciones y la frecuencia de publicaciones para que el tráfico vaya entrando y no solo vivir de tráfico de pico de cada publicación, que es el comportamiento normal en noticias. ¿Vale? Entonces, digamos que si queremos analizar todo el comportamiento y el reporting completo de Google Noticias, tendríamos que ir, por un lado, a Search Console, al apartado de Google News, y por otro, a resultados de búsqueda, a la segmentación de noticias. Con esto tendríamos la suma de todo que es el tráfico generado en Google News. ¿Vale? Es muy distinto entonces de Discovery y de Search. Aquí tampoco tenemos las keywords disponibles, pero sí que tenemos dispositivo. Y no olvidar nunca que los datos se parten, digamos, en 2 reports. Un report de puro search y un report de puramente noticias y que se basa básicamente en las aplicaciones de noticias que tiene Google. Aquí en este caso, ¿no, José? Un poco también lo que hemos querido es explicar hasta dónde podemos llegar, ¿no? A nivel de reporting, porque realmente es un tipo de reporting que no existe, ¿no? Al final, obviamente el cliente y nosotros mismos nos gustaría saber mucho más, claro. Pero realmente, bueno, aún está un poquito verde, ¿no? En temas de reporting, pero porque realmente no la tenemos. Y como tú muy bien has dicho antes, creo, ¿no? Al final estos son diferentes sistemas de información que se basan todos en APIs, donde aún el BI donde va a parar toda la información de las APIs no es accesible. No, entonces tiene información de cada API o de cada servicio, dicho de otra forma. Exacto. Así que si te parece, lo vamos a dejar aquí. Recordar, si queréis estar informados de todo lo que pasa en el mundo del Discover, en el mundo de Google News, en el mundo del reporting, nos queda otra que suscribiros al canal, ¿de acuerdo? Al final tratamos de explicaros lo que tenemos a nuestras manos de la mejor forma posible. Así que muchas gracias por vuestro tiempo. Como siempre, esperamos comentarios, preguntas y aquí estamos para tratar de enseñaros un poquito más. Muchas gracias por vuestra atención. Gracias. Gracias, José. Un placer, como siempre.